Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que francamente ha estado generando muchísima expectación y debate en el mundo del entretenimiento y específicamente en el universo de las series turcas. Como ven por el título, vamos a hablar de Halil İbrahim Ceylan y más específicamente de unas sorprendentes declaraciones que ha hecho sobre Sıla Türkoğlu. Así es, nuestros queridos actores de Emanet vuelven a ser el centro de atención, y esta vez, las palabras de Halil İbrahim Ceylan han causado un auténtico revuelo. Si eres fan de Emanet, de la química entre Halil İbrahim y Sıla, o simplemente te gusta estar al tanto de los chismes y las novedades del espectáculo, este vídeo es para ti. Nos adentraremos en los detalles de lo que dijo, analizaremos las posibles implicaciones y veremos qué está diciendo la gente al respecto. Y por supuesto, para no perderte ninguna de nuestras exclusivas y análisis como este, te invito encarecidamente a que te suscribas a nuestro canal ahora mismo. Es muy fácil, solo tienes que darle al botón rojo de suscribirse y activar la campanita para que te enteres de todo al instante. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, vamos de lleno a lo que nos interesa. La noticia que ha incendiado las redes y las comunidades de fans tiene que ver con unas declaraciones recientes de Halil İbrahim Ceylan. Ustedes saben que estos dos actores, Halil y Sıla, interpretaron a Yaman y Seher en Emanet, y la química entre ellos fue, y sigue siendo, uno de los pilares fundamentales del éxito de la serie. Sus personajes se ganaron el corazón de millones de espectadores alrededor del mundo, y como suele suceder en estos casos, la línea entre la ficción y la realidad se vuelve un poco borrosa para muchos fans. Se rumoreaba, se especulaba, se deseaba y de repente, ¡boom! Halil İbrahim rompe el silencio. Las declaraciones exactas de Halil İbrahim Ceylan sobre Sıla Türkoğlu, según lo que se ha reportado y comentado, han sido descritas como asteriscos sorprendentes. Y es aquí donde la cosa se pone interesante. ¿Qué podría haber dicho que sea tan impactante? ¿Se trata de algo sobre su relación profesional, su amistad, o tal vez algo más personal? La intriga está servida, ¿verdad? Para entender el impacto de estas declaraciones, es importante recordar la dinámica que existía entre ellos en pantalla. Yaman y Seher eran dos almas destinadas a encontrarse, con una conexión innegable que traspasaba la pantalla. Sus miradas, sus gestos, la tensión que se palpaba en cada escena, todo contribuía a crear esa magia que los fans anhelaban ver replicada en la vida real. No es de extrañar, entonces, que cualquier comentario proveniente de Halil İbrahim sobre Sıla sea analizado al milímetro. Según lo que se ha filtrado y discutido en diversos foros y redes sociales, las palabras de Halil İbrahim Ceylan parecen apuntar a un reconocimiento o una apreciación particular hacia Sıla Türkoğlu que va más allá de lo meramente profesional. Se habla de que él habría expresado su admiración por el talento y la dedicación de Sıla como actriz, destacando quizás su profesionalismo y la forma en que aportó a la serie. Esto en sí mismo no debería ser tan sorprendente, ya que es común que los actores se reconozcan mutuamente su trabajo. Sin embargo, lo que parece haber marcado la diferencia es la intensidad o la forma en que estas palabras fueron pronunciadas o contextualizadas. Algunas fuentes sugieren que Halil İbrahim podría haber hecho comentarios que insinúan que Sıla Türkoğlu fue una colaboradora excepcional y que su presencia en Emanet fue crucial para el desarrollo de su propio personaje o para el éxito general de la producción. Podría haber mencionado su profesionalismo, su ética de trabajo, o incluso la facilidad con la que conectaba en las escenas, lo que para un actor es un valor incalculable. Y aquí es donde entra el factor sorpresa. ¿Por qué sería esto sorprendente? Podríamos especular varias razones. Quizás tras el fin de la etapa de ambos en la serie, o durante el tiempo en que ya no compartían tantas escenas, se había especulado con una posible frialdad o distanciamiento entre ellos. O tal vez, los fans esperaban comentarios más genéricos, y lo que Halil İbrahim dijo fue mucho más profundo y personal de lo esperado. Otra posibilidad es que las declaraciones hayan tocado temas que hasta ahora no se habían abordado públicamente, como por ejemplo, los desafíos que enfrentaron juntos durante el rodaje, los momentos de aprendizaje compartido, o incluso, un agradecimiento específico por cómo Sıla manejó ciertas situaciones. Si sus palabras fueron emotivas, sinceras y reveladoras sobre una conexión genuina, entonces sí que puede considerarse sorprendente en el sentido de que abre una nueva perspectiva sobre su relación. Además, el hecho de que las declaraciones fueran hechas por Halil İbrahim Ceylan es significativo.
Él, como protagonista, tenía una relación muy estrecha con el personaje de Esla en la ficción. Sus palabras podrían interpretarse como una validación de la importancia de Esla en su propia trayectoria dentro de la serie, o incluso como un reflejo de la complicidad que existía detrás de cámaras, algo que los fans siempre anhelan confirmar. ¿Qué dice la comunidad de fans sobre esto? Bueno, como era de esperar, la reacción ha sido efervescente. En las redes sociales, los foros dedicados a la serie y a los actores, se ha generado un debate intenso. Por un lado, están los fans que se alegran enormemente de escuchar palabras tan positivas y admirativas de Halil Ibrahim hacia Esla. Para ellos, esto confirma la maravillosa relación profesional y, quizás, personal que tuvieron, y refuerza la idea de que fueron una pareja icónica por una razón. Ven estas declaraciones como una señal de respeto y cariño mutuo. Por otro lado, siempre hay quienes buscan ir más allá, especulando sobre si estas declaraciones podrían ser un indicio de algo más. Los románticos empedernidos, aquellos que siempre fantasearon con una relación entre Halil y Esla en la vida real, sin duda están analizando cada palabra en busca de pistas. Y aunque es importante recordar que son actores y que debemos separar la ficción de la realidad, es innegable que este tipo de declaraciones avivan esas esperanzas y conversaciones. Hay que tener en cuenta que en el mundo de las series turcas, la relación entre los protagonistas es un tema de constante interés. Los fans se involucran emocionalmente con los personajes y, por extensión, con los actores. Cualquier comentario que salga de la boca de uno sobre el otro se convierte en noticia, y si es sorprendente, pues imaginen la repercusión. Lo que Halil Ibrahim Ceylan parece haber hecho es elevar la narrativa de su colaboración con Esla Turkoglu. No se trata solo de decir, trabajamos bien juntos, sino de expresar un nivel de aprecio que sugiere una influencia mutua significativa. Quizás él se sintió inspirado por su profesionalismo, por su forma de abordar las escenas difíciles, o por la energía que aportaba al set. Si fue algo así, entonces sus palabras son un testimonio valioso del impacto que Esla tuvo en Emanet y en la experiencia de Halil Ibrahim como actor. Es posible que de manera sutil, Halil Ibrahim haya querido transmitir que la química en pantalla no se trataba solo de él, sino de un danza entre dos talentos, y que el aporte de Esla fue fundamental para que esa química brillara con tanta intensidad. Esto, para los fans que aman esa pareja, es música para sus oídos. Ahora, ¿qué más podríamos inferir de estas sorprendentes declaraciones? Podrían indicar una madurez profesional por parte de Halil Ibrahim, un reconocimiento de que el éxito es un esfuerzo conjunto. O tal vez simplemente es un gesto de buena voluntad y camaradería después de haber compartido un proyecto tan intenso y exitoso. En el contexto de las series turcas, donde las historias de amor y las relaciones en pantalla son el pan de cada día, las palabras de Halil Ibrahim Ceylan sobre Esla Turkoglu son un recordatorio de la importancia del respeto y la admiración mutua entre colegas. A veces, en medio de la vorágine mediática y las especulaciones, se olvida que estos actores son profesionales que trabajan en equipo. Y precisamente hablando de trabajo en equipo y de proyectos exitosos, quiero agradecerles a todos ustedes, nuestra increíble comunidad de espectadores, por acompañarnos en este análisis. Ha sido fascinante desentrañar lo que hay detrás de estas declaraciones de Halil Ibrahim. En resumen, lo que hemos visto hoy es que Halil Ibrahim Ceylan ha realizado unas declaraciones sobre Esla Turkoglu que han sido calificadas de sorprendentes. Estas declaraciones parecen centrarse en su admiración por el talento, la dedicación y la contribución de Esla a la serie Emanet, sugiriendo una profunda apreciación por su trabajo y la complicidad que compartieron en pantalla. La reacción de los fans ha sido intensa, con debates sobre el significado de estas palabras y la naturaleza de su relación. Lo que está claro es que estas declaraciones han reavivado el interés y el cariño hacia esta icónica pareja de la televisión turca. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Me encantaría saber sus opiniones sobre estas declaraciones. ¿Qué creen ustedes que quiso decir Halil Ibrahim? ¿Les sorprendieron sus palabras? ¿Siguen creyendo en la magia de Yaman y Seher? Por favor, dejen todos sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su perspectiva siempre enriquece nuestro canal. Y si este vídeo les pareció interesante, informativo o simplemente entretenido, no se olviden de dejar un gran pulgar arriba. Eso nos ayuda muchísimo a que el algoritmo de YouTube nos recomiende a más personas. También, si tienen amigos que son fans de Emanet o de los actores turcos, compartan este vídeo con ellos.
Queremos que nuestra comunidad siga creciendo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. No se queden fuera de nuestras próximas discusiones y análisis. Les prometo que seguiremos trayéndoles el mejor contenido sobre sus series y actores favoritos. Muchísimas gracias una vez más por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan disfrutando de sus series. Adiós.